Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos en los alrededores y busquen albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente», porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas». Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Tomen asiento. Queridos hermanos, celebramos en este día la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el Santísimo Corpus Christi, que está inscrita esta fiesta en el marco del mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. 2 fiestas que están muy unidas porque la comunión eucarística, la Eucaristía, es realmente el Sagrado Corazón de Jesús. Esto no es algo metafórico, no es una poesía, no es un símbolo, sino que es una realidad que se ha constatado científicamente. Para quien tenga alguna duda al respecto, le sugiero que vea en el internet, en el buscador, y coloque milagro eucarístico o milagros eucarísticos. Y a lo largo de toda la historia han habido milagros impresionantes. Hasta el mismo Papa Francisco, cuando era cardenal en Buenos Aires, vio uno con sus propios ojos. Y eso consiste en que a veces en la Eucaristía la hostia consagrada se transforma, siempre se transforma en el cuerpo de Cristo, en cada Santa Misa, pero normalmente aparece como un pan. Sigue la figura de pan, el gusto, el olor, el tamaño, el color, parece pan. Los accidentes continúan, pero la sustancia cambia. Esencialmente comienza a hacerse presente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y el milagro ha consistido en que, además del milagro de cada Santa Misa, de esa transubstanciación, también a veces se cambian los accidentes, es decir, la forma como se manifiesta el cuerpo de Cristo. Y muchas veces ha ocurrido eso en distintos países y en los distintos siglos, en que en vez de aparecer como una hostia, como figura de pan, se muestra un pedazo de carne con sangre. Y eso se ha analizado en distintos laboratorios, muchas veces se lleva sin decir de dónde procede, y siempre dicen lo mismo, que es una parte del miocardio, es decir, es un pedazo de corazón humano. Impresionante. Y el milagro que también ocurre es que la sangre que se observa es del grupo AB, que es muy poco frecuente, y es un poco más frecuente entre los judíos. Entonces es la sangre real de Cristo. Eso está constatado, está atestiguado científicamente. Inclusive esta fiesta se inició
en parte por eso, porque un sacerdote en el siglo XIII dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y decía, a lo mejor esto es un símbolo para congregarnos acá. Entonces, ¿qué ocurrió? Que su padre espiritual, su director espiritual, le dijo, mira, por esa falta de fe, anda a Roma y haz un retiro ahí, porque no puede ser que tú no creas en la Eucaristía. Y él hizo eso y le pidió al Señor con mucha fe que le aumentara esa capacidad de creer que Él está aquí en el altar. Y a la vuelta rezó la misa, y cuando hizo la consagración, la hostia empezó a derramar sangre y quedó lleno de sangre en el corporal. Y entonces el Papa supo de este milagro, mandó llamar al sacerdote con la muestra, ¿no es cierto?, del corporal lleno de sangre, y entonces él creyó. Y él instituyó en aquella época, el Papa Urbano, la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, siglo XIII. Y en ese tiempo también estaba vivo Santo Tomás de Aquino, que fue requerido por el Papa para que él creara algunos cantos, algunos himnos para honrar al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, como el Pange Lingua o el Te adoro devotamente, que son himnos que cantamos al cuerpo de Cristo. Entonces, así llega esta fiesta de cuerpo y sangre de Cristo a la Iglesia. Y es importante entonces para Jesús que nosotros continuemos celebrando esta alegría de la resurrección del Señor y de la llegada del Espíritu Santo, que hace poco celebramos, ¿no?, con la fiesta de Pentecostés y esos 50 días de Pascua, pero que sigamos prolongando ese gozo con la certeza en la fe de que Jesús está con nosotros, que Él cumple su palabra, fiel a su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Son distintas las maneras como se hace presente el Señor, pero la más hermosa, la más divina, la más perfecta es la Santa Eucaristía. Él está realmente junto a nosotros para que lo adoremos, para que lo contemplemos, para que nos gocemos con su presencia, pero sobre todo para que lo podamos comulgar, es decir, comer literalmente. El que siempre coma de mi carne, dice el Señor, vivirá en mí, no morirá para siempre, tendrá la vida eterna. Vida eterna promete el Señor, salvación eterna para quien comulga en estado de gracia, es decir, habiendo evitado el pecado mortal o habiéndose confesado al menos para estar en estado de gracia. Uno puede comulgar si está en armonía con Dios, no en pecado mortal. Uno puede comulgar en pecado venial, no es lo más recomendable, por supuesto, pero todos somos pecadores, ¿no? Cometemos pecados, ¿no? Por ejemplo, algunas mentirillas piadosas, como se dice por ahí, ¿no es cierto? Pero siempre son pecados. Entonces, con esos pecados leves, no graves, no mortales, podemos acercarnos al Santísimo y comulgar, pidiendo perdón, por supuesto. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, decimos en la misa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y cuanto más si recibo tu cuerpo, tu sangre. Eso bastará para sanar mi corazón de ese pecado venial, que más tarde podré confesarlo también, pero no hay que dejar de comulgar si uno está en pecado leve. Pero si estoy en pecado mortal, mejor es abstenerse, porque ahí se come y bebe para la propia condenación, dice la Escritura. Y es mejor entonces esperar a que uno se pueda confesar y recibir la absolución de sus pecados, estar en estado de gracia de nuevo y comulgar. Entonces, queridos hermanos, se trata de respetar al Señor, de creer en Él, de adorarlo, pero también de amarlo, sobre todo eso, amarlo. La Eucaristía es un sacramento de caridad, de amor. Fíjense que hoy, por coincidencia, digamos, o digamos mejor, por diosidencia, la divina providencia ha permitido que se celebre el Día del Padre, el Día del Papá, hoy. Y hay tanta relación
entre la Eucaristía y la paternidad, porque la paternidad humana había quedado herida por el pecado. ¿Cómo se hiere la paternidad? Con el egoísmo, con el individualismo, con la falta de hombría, como se dice, ¿no es cierto? Desde mucho tiempo atrás eso se decía, aunque hoy pueda sonar un poco ofensivo a algunos oídos, pero así se entendía antes: falta de hombría. Poco hombre es el que es cobarde, el que no asume su responsabilidad. Eso le pasó a Adán cuando pecó, cuando cometió pecado. Dejó de ser bien hombre, dejó de ser valiente y comenzó a echarle la culpa a todo el mundo y no reconocía su propia culpa. Entonces, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿qué te pasa? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes? Y Adán se presenta ante Dios con vergüenza porque está desnudo por su pecado y le dice: esa mujer que tú me diste por compañera me hizo pecar, me tentó. Esa perversa, esa es la que tiene la culpa. Y ahí comienza el machismo, que el hombre no reconoce su propia responsabilidad y le echa la culpa a los demás. Incluso le echa la culpa a Dios: tú me la diste por compañera, a esa perversa que me tentó. Entonces ese es el pecado: no respetar la dignidad de la mujer, la belleza de esta criatura que Dios puso a su lado para servirla, para protegerla, para honrarla, y no para abusar de ella y despreciarla. Entonces, eso produjo el pecado, hermanos, es terrible. Y ese pecado, por extensión, también afecta a los hijos. Un hombre que es poco hombre no protege a sus hijos, se preocupa de sí mismo. Que el trago para consolarse de sus frustraciones personales, sus amistades, sus vicios personales, sus compensaciones. ¿Y de qué le sirve eso? Una migaja de placer para esconder el gran vacío que está en su corazón, producto del pecado, del individualismo, del egoísmo. Por eso entonces Jesús vino al mundo para remediar esto. Nuestro corazón que está herido, que está partido por el mal, y devolvernos la capacidad de ser verdaderamente hombres a los que somos varones, y verdaderamente mujeres a las que han recibido, ¿no es cierto?, ese don. ¿Y en qué consiste eso? En que Cristo es el verdadero papá, que viene a devolver la paternidad a todos los que lo habíamos perdido por el pecado. Si ustedes leen la Biblia, busquen capítulo 5 de la carta a los Efesios, y dice: tanto como amó Dios al mundo, ¿no? Le dice a los hombres: maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se sacrificó a sí mismo por ella, entregando su vida en la cruz. Cristo logra presentarse ante sí mismo, dice el apóstol Pablo, a la iglesia como una esposa santa, sin mancha, sin arruga, rejuvenecida, inmaculada. Pero el precio que tuvo que pagar Cristo, el esposo verdadero de la iglesia, el verdadero padre de la humanidad, fue su propia sangre. Se entregó en la cruz, asumió la culpa y el pecado de todos nosotros en su propio ser, pagó por nosotros por amor. Y no solamente eso, sino que en la cruz Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos beber de esa sangre. Dejó partir su corazón por la lanza del soldado para que nosotros podamos comer ese corazón. Porque, hermanos, Jesús todo lo puede. Él es Dios todopoderoso. Y es un Dios misericordioso. Por eso que entregó su vida en la cruz. Por eso se transformó en un verdadero papá. El verdadero papá es el que busca el bien de sus hijos, que se sacrifica, se esfuerza para alimentarlos, pero no solamente para parar la olla, como se dice, sino para darles afecto, para estar con ellos, para siempre darles buen ejemplo, para
rezar junto con ellos, porque el principal papel que tiene un padre en su casa es representar a Dios. Imagínense lo que Jesús nos enseñó, cómo debemos dirigirnos al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Padre nuestro, papito, Abba. Entonces, el papá tiene la misión de representar a Dios Padre en la familia. Primera tarea, entonces, es procurar el bienestar espiritual de su familia, de su esposa, de sus hijos. Nunca dar un mal ejemplo, rezar mucho, leer la Biblia, orar e ir a la iglesia junto con su familia. La primera tarea, buscar el bienestar, entonces, la salvación espiritual de sus hijos para que ninguno se condene. Pero también todo lo demás, el afecto, el cuidado, el cariño, el diálogo, dedicar tiempo de calidad a su esposa, a sus hijos. Y eso implica sacrificio. A lo mejor hoy en día la cruz que tienen que tomar muchos padres es dejar el celular a un lado, ¿no es cierto?, el computador. Porque es mejor darle tiempo a los hijos, darle tiempo a la esposa, escucharla, amarla, comprenderla. Entonces ahí está, ¿no? Hoy vamos a celebrar el Día del Papá, mirando este gran ejemplo de papá que tenemos en la cruz, que entregando su vida es capaz de decirle a la Virgen María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Convertir a María Santísima, la Virgen Inmaculada, en madre de la Iglesia. ¿Y quién es el padre de la Iglesia? Sagrado Corazón de Jesús. Él es el esposo de la Iglesia y la Iglesia a la vez es madre de todos nosotros. Entonces, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, contemplemos, hermanos, este misterio de la Eucaristía con fe. Es Dios a quien estamos recibiendo. Es Dios. Por eso, durante siglos y siglos, la Iglesia ha entregado la comunión en la boca. Es un signo de respeto a Dios. Yo no tomo a Dios de cualquier manera, por razones de salud, por razones, ya todos saben, de excepción, se ha permitido la comunión en la mano. No hay problema de comulgar en la mano. Pero, como decía San Agustín, antes de comulgar hay que adorar. Señor mío y Dios mío, ¿cómo voy a recibir yo a Jesús? ¿Con qué respeto, con qué adoración, con qué veneración? Hay que pensar eso. Porque es tanto el amor que Cristo nos ofrece, ¿no? Él está partiendo su propio corazón y entregándolo en alimento a nosotros, para que tengamos vida eterna, para que se nos perdonen nuestros pecados, para que se sanen nuestras heridas espirituales y sobre todo para que nosotros también tengamos un corazón semejante al suyo, es decir, seamos también capaces de amar, de que ese amor que recibimos del Sagrado Corazón de Jesús lo podamos compartir con los demás. Vivir para amar, para servir, y no para servirse a sí mismo y ponernos como centro del universo, porque eso lleva al vacío, a la frustración, a la desolación del alma. Cristo nos entrega su cuerpo no para simbolizar simplemente un gesto de unión con Dios, sino es una tarea, es un desafío. También nosotros tenemos que amar como Cristo nos amó, desangrarnos si es necesario por aquellos que amamos y perdonar inclusive a nuestros enemigos. Eso lo podremos hacer si estamos unidos a Él, si ponemos la confianza en el Señor. Lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio apunta todo a poner la confianza en Jesús y no en nosotros mismos. Repasemos lo que dice hoy el Evangelio, tomado de Lucas. Dice que Jesús, después de predicar a la multitud, de sanar enfermos, de expulsar demonios, etc., durante todo el día, resulta que había miles de personas con él en un descampado y los discípulos se preocuparon. Además que ellos tenían hambre seguramente, ¿no? Entonces le dicen a Jesús: señores, echa a toda esta gente, dile que vayan a buscar su propia comida, que vayan a buscar su propio albergue. Y Jesús les dice: no, ustedes denles de comer, ustedes sírvanlos a ellos. Y ellos quedan entonces asombrados: pero ¿cómo nosotros si no tenemos nada?
Tenemos 5 panes apenas y 2 pescados y somos 12. Tenemos muy poquita comida. ¿Cómo vamos a alimentar a todos estos? Es que ese es el problema, que nosotros siempre pensamos que nosotros somos el centro, y no es así. El centro es Dios. Debemos en Él confiar. Y la Iglesia no es una ONG más que busca satisfacer, ¿no es cierto?, los problemas materiales de quienes lo necesitan. La Iglesia siempre ha estado al servicio de los pobres porque ese es un signo de caridad, de que Cristo está con nosotros y que también ayudando a los más necesitados estamos sirviendo a Cristo. Eso es cierto. Jesús dice, lo que hicieron a los más débiles me lo hicieron a mí. Pero el punto central no es el hombre, no es el ser humano, sino Cristo. Cristo que está presente en el pobre, Cristo que está presente en la Eucaristía, Cristo que todo lo puede. Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Dios, Cristo es el Señor. Por eso tenemos ese amor que viene del Sagrado Corazón de Jesús, pero que quiere palpitar, quiere vibrar en nuestro propio corazón. Vivir entonces la caridad no es mi amor, no es mi voluntad de ser mejor con los demás simplemente. Implica eso, por supuesto, porque los apóstoles tuvieron que poner sus 5 panes y 2 peces, sino que implica sobre todo confiar en el Señor. El Señor todo lo puede. En Él tengo puesta mi confianza. Él es el pastor y Él también es el pasto que comemos. Él es la comida de vida eterna. Entonces en Él ponemos nuestra esperanza. Así es que ahí está la solución. Los discípulos creen en Jesús, hacen lo que Él le dice, y esos 5 panes y 2 pescados bendecidos por Cristo sirvieron para alimentar a miles y millones. Hoy también tenemos tantas necesidades materiales, familiares, laborales, sociales, de todo tipo. Estamos muy desorientados en el mundo. Hay mucha oscuridad, mucha hambre de algo que a veces no sabemos qué es, pero siempre es hambre de Dios. Y Jesús nos dice, denles ustedes de comer. Nosotros los cristianos somos los llamados a recibir este amor de Cristo, que se nos entrega abundantemente en la Eucaristía, y llevar ese amor al prójimo, a todos los demás. Así se fortalecerá en nosotros la capacidad de amar, la capacidad de ser verdaderos cristianos. Y por cierto que también nos ayuda mucho en este día adorar a Jesús, no solo en la misa, sino en la capilla del Santísimo Sacramento, en la capilla de adoración perpetua. Y yo les recomiendo que hagan esta experiencia, hermanos. No todas las parroquias tienen capilla de adoración perpetua. Esto es un privilegio inmenso que tiene San José de la Mariquina. Está aquí, está abierta para los que queramos estar con él. Se puede hablar con los coordinadores, tomar 1 hora incluso a la semana y participar de este momento con el Señor. Yo les aseguro que estar con Jesús, contemplarlo en la hostia santa, simplemente adorarlo, acompañarlo, transforma nuestra vida, nos cambia el corazón, nos llena de paz, nos llena de verdadera presencia del Espíritu Santo. Tanta gente que está desorientada hoy, que se dice católica, pero que busca espiritualidades donde no está Dios, que el yoga, que la meditación trascendental, que el reiki, que tanta tontera que parece que está de moda ahí, y no está Dios ahí, les aseguro. Cristo se nos muestra de esta manera simplemente, en la Eucaristía. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Otras espiritualidades son falsas puertas, puertas que conducen a Satanás, al espíritu del mundo, al espíritu de la maldad. La única puerta que nos conduce a Dios, al Espíritu Santo, es Jesucristo. Y Él se nos ha querido manifestar de esta manera, en la Santa Eucaristía. A Él debemos glorificar, honrar y ojalá en este mes tan especial consagrarle también nuestro corazón. El Señor, que todo lo ha dado para que tengamos vida, nos ha entregado su corazón gratuitamente, amorosamente, perdonándonos de antemano, nos está esperando. Queremos también nosotros
entregarle nuestro corazón al Señor para que Él sea el que viva y haga su voluntad en nosotros. Así sea. Amén.